Habeas corpus. Es un derecho propio de cada ciudadano que se puede encontrar detenido para comparecer de forma inmediata y pública ante un tribunal o un juez. Entonces, los jueces, al oír la comparecencia del detenido, pueden determinar si el arresto es legal o ilegal, y por lo tanto pueden decretar que el mismo finalice. Asimismo, el habeas corpus es una institución jurídica que busca evitar las detenciones arbitrarias y que garantiza la libertad personal. Este recurso suele utilizarse para evitar los abusos de las autoridades, ya que obliga a presentar la situación del detenido ante un juez. Además, los especialistas destacan que el habeas corpus tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual y la integridad personal. Tipos de habeas corpus. El habeas corpus preventivo procede ante la amenaza de lesión del derecho a la libertad personal. Dicha amenaza debe cierta y de inminente realización, esto es, que no deja margen de dubitación respecto de la ejecución o propósito de la medida, que culminará finalmente en una afectación al derecho antes indicado. Nos encontramos ante un supuesto en el que la privación de la libertad del sujeto aún no se ha hecho efectiva. Sin embargo, existe la amenaza cierta, real o inminente de que ello llegará a producirse y de forma contraria a la Constitución y las leyes. Habeas corpus restringido, llamado también accesorio o limitado, procede ante la privación arbitraria de la libertad personal. Se presenta más bien cuando se está ante actos que no constituyen una privación de la libertad personal, pero sí molestias o perturbaciones en su libre ejercicio. Se emplea con el objeto de concluir molestias o restricciones a la libertad física o de locomoción, que en los hechos no configuran una detención, pero sí limita en menor grado la libertad del sujeto. Habeas corpus reparador. Es el tipo clásico de habeas corpus. Procede ante las privaciones arbitrarias del derecho a la libertad personal. El acto lesivo más común es la detención arbitraria. Opera ante la detención o prisión en contravención a la Constitución y las leyes, es decir, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú y de las normas del Código Procesal Penal. Habeas corpus traslativo. Es cuando se pretende la libertad de aquella persona que se encuentra detenida o condenada, pero ya transcurrió el plazo previsto legalmente para la detención o el tiempo de su condena expiró, o cuya libertad ya fue declarada por el juez. Este tipo de habeas corpus busca proteger la libertad de los procesados o condenados, que conforme a las normas del proceso penal deban encontrarse en libertad, pero siguen en prisión o en otros centros de detención. Habeas corpus correctivo. Procede ante la amenaza o violación del derecho a la vida o la integridad de las personas, es decir, procede contra los actos lesivos a la integridad físico, psicológico y moral. Su finalidad es que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, de reclusión, inclusive de hospitalización, que pueden considerarse inhumanas y humillantes. Habeas corpus innovativo. Procede cuando, a pesar de haber cesado o convertirse en irreparable la conducta lesiva del derecho a la libertad personal, es menester que el juez constitucional actúe a fin de evitar que conductas de esa naturaleza se repitan en el futuro contra el
accionante. Habeas corpus instructivo. Protege el derecho de toda persona a no ser objeto de desaparición forzada. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tipo de habeas corpus, cuando sostuvo que este mecanismo procesal tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y en última instancia asegurar el derecho a la vida. El habeas corpus excepcional es aquel habeas corpus que es interpuesto durante la vigencia de un estado de excepción. Esto es, cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú de 1993. Debe precisarse que la tramitación correcta de este habeas corpus debe hacerse a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionabilidad que se utilizan para determinar la validez de los actos que restringen derechos en los estados de excepción. Finalizando con el habeas corpus. Muchas gracias.